El término mutación trae a nuestra mente innumerables fantasías, desde la capacidad de volar alto en el cielo hasta la de sumergirse en las profundidades de los océanos. A todos nos encanta tener habilidades tan fantásticas, pero todo eso es ficticio. Tales fantasías no existen. Entonces, ¿podemos decir que las mutaciones tampoco existen? Espera, eso no es cierto. La mutación existe. Pero la mutación no conduce a cambios tan drásticos en nosotros los humanos. No podemos tener mutaciones que nos den poderes extraordinarios. Más bien, la mayoría de las mutaciones suscitan preocupación, dan lugar a cambios indeseables de vez en cuando. En estos próximos videos hablaremos principalmente sobre las mutaciones, qué las causa y sus tipos en general. Comencemos primero con la definición. La mutación, en palabras simples, se define como cambios repentinos y abruptos en el material genético de los organismos. Ahora, analicemos esto para entenderlo mejor. Cambios repentinos y abruptos significa algunos cambios que ocurren repentinamente y en su mayoría son inesperados. Estos cambios suelen ser aleatorios y perjudiciales para el funcionamiento normal de la célula. ¿Y dónde ocurren estos cambios? Ocurre en el material genético del organismo. Eso significa en el ADN y como resultado, el gen o el cromosoma completo se ven afectados. Entonces, las mutaciones son cambios espontáneos que afectan el ADN o a los genes o a veces los cromosomas completos. Ahora, dado que estas son las áreas que obtienen mutaciones, se clasifican en función a ellas. Los dos tipos principales de mutaciones son las mutaciones genéticas y la mutación cromosómica. Veamos estos tipos. Consideremos esta pequeña sección del ADN. Digamos que esta parte se transforma en otra. Otra posibilidad es que se elimine esta base o se inserte una extra. En cualquier caso, el resultado es que la secuencia del gen cambiará. Técnicamente, el marco de lectura cambiará. El ensamblaje del ribosoma, incluido el ARNT, lee el código genético en tripletes. Estos tripletes se llaman codones. Ahora bien, si hay algún cambio en un solo nucleótido, todo el codón cambiará. Por lo tanto, el marco de lectura cambiará. ¿Y en qué resulta esto? Así es, el gen alterado dará lugar a una proteína diferente a la habitual. Y hay posibilidades de que esta proteína defectuosa resulte ser dañina. Entonces, cualquier cambio en el ADN o en los genes puede causar un cambio en el marco de lectura. Como resultado, se produce una proteína alterada. Esta fue el primer tipo. Ahora, alejemos la estructura del ADN. ¿Qué vemos? Sí, vemos una estructura cromosómica típica. Ahora dime, ¿qué pasará si hay alguna alteración en su estructura? ¿Y si se altera el número total de cromosomas? Busquemos la respuesta en la siguiente parte. Parte 2. Este es un cariotipo representativo de un ser humano. A estas alturas ya sabemos qué es un cariotipo. ¿Puedes tratar de darme algunas conclusiones al respecto? Usted puede decir que se ve perfectamente normal, pero déjeme señalarle un defecto. ¿Te das cuenta de este conjunto? Este es el juego de cromosomas número 21. En lugar de tener un par normal de cromosomas, aquí encontramos un triplete. Ahora puede decir que puede ser bueno para el individuo ya que tiene un cromosoma extra, pero eso no es el caso. Cualquier cambio en la cantidad de cromosomas crea muchos defectos en el funcionamiento normal del cuerpo. En esta nota entenderemos las mutaciones cromosómicas. Como su nombre lo dice, la mutación cromosómica significa la mutación de los cromosomas. ¿Y cómo se muta exactamente? Puede suceder de dos maneras. Una forma es donde la estructura de los cromosomas se interrumpe. El otro es donde el número de cromosomas es diferente al habitual en el organismo. Echemos un vistazo a cada tipo. Esta es la estructura de un cromosoma típico.
Ahora imagine, esta pequeña parte se elimina físicamente. Esto dará como resultado que el cromosoma se haga más pequeño a medida que se pierde su segmento. Esto significa que si el segmento tenía algunos genes importantes, también se perderán, lo que puede provocar anomalías graves. Tal tipo de mutación se llama deleción. Aquí es donde se elimina la parte del cromosoma. Ahora imagina, esta parte del cromosoma se duplica. Como resultado, la longitud del cromosoma aumenta. No hace falta decir que también dará como resultado alguna de las otras anormalidades en el individuo. Este tipo de mutación se llama duplicación. Ahora viene el siguiente tipo. Estos son dos segmentos de genes diferentes. Imagina que se voltean, por lo tanto, el cromosoma aparecerá así. Esto se llama inversión. ¿Crees que este tipo de mutación es dañina? Puede o no ser dañino, dependiendo de qué genes se inviertan. Ahora tomemos un cromosoma más. Imagine que se extrae una parte de este cromosoma y se invierte en este cromosoma. ¿Cuál será el resultado? Eso es correcto. Ambos cromosomas cambiarán drásticamente. Este tipo de mutación se llama inserción. Y ahora viene el último tipo. En lugar de que un segmento se inserte en otro cromosoma, imaginemos una situación en la que el segmento de cada cromosoma se intercambie. Entonces, este segmento entrará en este cromosoma y viceversa. Este tipo de mutación también da como resultado anomalías, ya que ambos cromosomas se alteran por completo. ¿Alguna idea de cómo se llama este tipo? Bueno, este tipo de mutación se llama translocación. Todas estas mutaciones que dan como resultado la alteración de las estructuras cromosómicas normales se engloban en términos generales bajo un mismo título. Se clasifican como aberraciones cromosómicas. Ahora bien, esto se trataba de las mutaciones que implican cambios en la estructura de los cromosomas. ¿Qué pasa con las mutaciones que implican un cambio en el número de cromosomas? Entendemos eso en la siguiente parte. Parte 3. Este es un cromosoma normal, mientras que este es uno alterado. Cuando la estructura de un cromosoma se altera, se llama aberración cromosómica. Hemos visto eso. Ahora pasemos al segundo tipo. Es la mutación que implica un cambio en el número de cromosomas. Se llama aneuploidía. En términos literales, una aneuploidía significa la presencia de un número anormal de cromosomas en una célula. Entonces, el tipo de portador de una persona con trisomía 21 es un ejemplo de aneuploidía. La presencia de un cromosoma adicional en el conjunto 21 da lugar de un total de 47 cromosomas en una persona. Entonces, en lugar de los 46 cromosomas normales, esta persona tiene un cromosoma adicional. Para ser precisos, un autosoma adicional. En este caso de aneuploidía se llama trisomía 21. Esto se debe a que hay 3 cromosomas en lugar de 2 en el conjunto 21. El problema de la trisomía 21 es que conduce a una condición llamada síndrome de Down. Entraremos en los detalles de este trastorno en nuestros grados superiores, pero ahora concentrémonos en comprender las mutaciones cromosómicas. Esta aneuploidía involucra un autosoma. Ahora dime, ¿y si se altera el número de cromosomas sexuales? Entonces, en lugar de XY, ¿qué pasará si un individuo tiene XXY? ¿Eso es posible en primer lugar? Pues sí. Puede haber individuos con un cromosoma X adicional. Esta condición se llama síndrome de Klinefelter. Tales individuos exhiben características tanto masculinas como femeninas. Ahora, en el caso de las mujeres, imagine que en lugar de una condición hay una eliminación de un cromosoma X. Esto significa XO. Entonces, este individuo tendrá solo un cromosoma X. Esta condición se llama síndrome de Turner. Hay algunas anomalías del desarrollo en tales escenarios. Estos individuos tienen un total de 45 cromosomas solamente.
Estos fueron algunos ejemplos de aneuploidía que involucra autosomas y cromosomas sexuales. Ahora, antes de concluir, dime una cosa. ¿Qué causa estas mutaciones? ¿Cómo pueden alterarse el ADN, los genes o los cromosomas completos? Hay varios factores denominados mutágenos que conducen a alteraciones. Algunos de ellos incluyen radiación, productos químicos e incluso ciertos artículos consumibles. Para resumir, tenemos dos tipos principales de mutaciones. Aquel que implica alteraciones en el ADN o en los genes. Estas mutaciones dan como resultado un cambio en el marco de lectura que da como resultado una síntesis de proteínas defectuoso. Las alteraciones en la estructura dan como resultado aberraciones cromosómicas. Se pueden categorizar como eliminación, duplicación, inversión, inserción y translocación. El otro es donde el número de cromosomas es diferente al habitual en el organismo. Se llama aneuploidía. Los cambios pueden ser tanto en los autosomas como en los cromosomas sexuales. Aquí el número total de cromosomas en una célula es diferente al habitual. Se trata de mutaciones en general. Este video fue traducido por Brenda Cruz Campos como parte del Servicio Social a Distancia de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional.